en nuestro país. Vamos a darle la bienvenida a esta hora de la mañana. Son las 8:09 a nuestro primer invitado el día de hoy. Se encuentra en la cabina de RPP el congresista Arturo Alegría García. Él es primer vicepresidente del Congreso de la República. Fue elegido luego de el sensible fallecimiento del congresista Hernando Guerra García de la bancada de Fuerza Popular. Y esta, entiendo, es su primera entrevista como primer vicepresidente en una cabina, en un medio de comunicación. Y las preguntas con las que queremos empezar, congresista Alegría, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días, tienen que ver con lo que ha revelado el señor Jaime Villanueva, que viene siendo ya un hombre al que nos vamos acostumbrando y al que vamos descubriendo todos los días cuando nos despertamos en los titulares de los medios más importantes. En esta ocasión, La República recoge revelaciones de Jaime Villanueva. La exfiscal Benavides organizó la salida del fiscal Rafael Vela por orden de Keiko Fujimori. Un primer comentario, por favor, porque ya sobre este punto se había incidido, ya habíamos conocido de una supuesta intermediación a través de la congresista Marta Moyano en una conversación directa en la que, además, entiendo en una entrevista periodística, la propia Marta Moyano dice, sí, le envió un mensaje y sí, a la pregunta de ¿pidió el cambio de Rafael Vela y José Domingo Pérez? Ella responde que sí. Sí, muy buenos días, Mávila, Fernando. Buenos días, congresista. Efectivamente, bueno, es curioso empezar con la carátula de La República, que claramente tiene una animadversión contra el fujimorismo. Yo no sé de dónde saca este titular. Sin embargo, creo que la congresista Marta Moyano ha sido bien enfática en mencionar que sí, efectivamente, tuvo una reunión con Villanueva, fue en una institución pública, no en los locales de IDL, no en la casa de un congresista, no en un lugar privado, sino en un lugar completamente público, a pedir algo que para ella resultaba justo. A ver, que era permítame. la salida de dos fiscales que a todas luces, yo creo que a ningún peruano, Mávila, Fernando, le puede caber la duda de que tanto al fiscal Vela como al fiscal José Domingo Pérez no le caemos como partido político. Sí, hoy todo está bajo investigación, permítanos, congresista, y la verdad, en efecto, todos los trascendidos de Villanueva están generando una confusión, ¿no? Había una confianza depositada, en efecto, en el equipo especial Lavallato, porque es innegable lo que había ocurrido con Odebrecht. Las entregas de dinero millonarias, ¿no? Entregas millonarias de dinero a cambio de un favorecimiento en la licitación y en la adjudicación de obras públicas. Sin embargo, lo que publica La República, al margen de la posición que tenga el diario, es algo que ya había señalado, como usted acaba de reconocer, Marta Moyano. La pregunta es, al margen de que le caiga simpático o antipático el fiscal Vela, ¿una congresista de La República podía llegar a la Fiscalía a hacer una solicitud de ese tipo? Esas son precisiones que ya Marta ha comentado, ella lo ha hecho a título personal. Lo ha hecho en una institución Pero pública. ella representa, va como Marta eso, Moyano, o ella no es, desde el momento en que asume y jura como congresista de la República, ya es una funcionaria pública, ya es una representante del pueblo en el Congreso y ya representa a una bancada que además, cuya lideresa está siendo investigada. Le pregunto nuevamente, ¿le parece a usted una actitud, un comportamiento correcto? Para mí es un comportamiento de una persona que claramente ve en un caso que está vinculado a el partido político, donde tiene a dos personas que claramente han trabajado para poder de algún modo desestabilizar un partido político. Y esto hay que ver un poco la historia, ¿no? Ya lo han mencionado varios de mis colegas congresistas en relación a la campaña del 2021, cuando primero pidieron la inhabilitación del partido. No lograron esta inhabilitación del partido. Pasaron unos meses y el fiscal José Pérez planteó una ampliación del plazo para presentar la denuncia, pero al ver que Keiko Fujimori había pasado a una segunda vuelta, se olvidó del tiempo, se olvidó de todas las diligencias que tenía que hacer e inmediatamente presentó su denuncia, que claramente ha sido devuelta 13 veces, no 1, 2, 3, 4, 13 veces. Eso, si es que a todas luces significa pues que el señor tiene una animadversión contra el partido político, no ha querido que Keiko Fujimori sea la presidenta del país, y yo creo que eso también resulta bastante controversial, ¿no? En todo caso, los argumentos que usted está desarrollando son los mismos que presentan otros justiciables que no están contentos con los jueces o los fiscales que tienen que ver con sus casos. Naturalmente, el más notorio de ellos es Vladimir Cerrón,
que simplemente decide no tomar en cuenta lo que la justicia sentencia. Aquí el problema es saber si los justiciables deben decidir quiénes son los fiscales y los jueces que tienen que ver con sus casos o no. Y usted claramente dice que sí, porque tienen poder político y porque la señora Moyano establece un diálogo directo con el señor Villanueva, asesor de la fiscal de la Nación, se permite ella pedirle lo que es sumamente dudoso. Algo es que lo declare como política y que busque convencer, como está tratando de hacer usted, pero es diferente solicitarle a un funcionario, siendo uno congresista, este fiscal me lo sacas. Y esto es tanto más grave, señora Alegría, que el 1 de julio comienza el juicio oral a Keiko Fujimori. Y ese juicio ha sido preparado y la información ha sido aportada por esos fiscales que ustedes quieren eliminar. ¿No le parece a usted que desacredita a un partido político estar intentando retirar a los fiscales o a los jueces que ustedes consideran que les son hostiles y a los que les atribuyen ustedes una motivación política única, como si no hubieran hecho un trabajo durante años para reunir información y preparar una acusación? Primero, Fernando, permíteme distinguir la paja del trigo, como se dice, ¿no? No podemos igualar en ninguna manera el caso de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, con el caso de Keiko Fujimori, que ha estado siempre dando la cara a la justicia durante más de 20 años. Y eso es algo que todos debemos reconocer. Eso yo lo reconozco. El caso Cerrón es la versión extrema de los políticos que se sienten por encima de la justicia. En segundo lugar, lo que tú mencionas es que, claro, como desde un partido político tenemos que aguantar que, por ejemplo, cuando el fiscal José Domingo Pérez, y ahí nadie habló, trató de ser juez, pero no pudo ser juez porque no tenía las aptitudes para poder tener un cargo de juez, ahí sí no importaba si es que dejaba el caso. Pero ahora que un partido político, que los imputados dentro de esta investigación plantean y reclaman el cambio de fiscales porque ven dentro de todo lo que se ha conocido y que mucho de eso ya se sabía, que estaba direccionado a través de IDL, que IDL siempre conseguía las primicias y la información inclusive antes que la propia defensa de los imputados. Si eso no es extraño, entonces, ¿dónde está la justicia? Debemos ir a una pausa, son ya las 8:16, pero sobre este discurso que se reitera y se repite hasta el hartazgo, tratando de que la gente sienta que un periodista o crea que un periodista puede direccionar el trabajo de un grupo de fiscales, sobre todo un grupo de fiscales especializados, porque acceder a la primicia no hace responsable penal al señor Gorriti ni a ningún periodista. Eso tiene que quedar absolutamente claro. El que le rinde cuentas a los ciudadanos es el fiscal. Y más adelante, el juez que revisa la información alcanzada por ese fiscal y que le dice al fiscal, corrige tu pedido o no lo corrijas y procede o no a ordenar un allanamiento, una detención o lo que fuera. Vamos a ir a la pausa y continuamos conversando con el vicepresidente del Congreso. Está con nosotros Arturo Alegría de la bancada de Fuerza Popular. Son las 8:20, estamos conversando con el congresista Arturo Alegría, que es miembro de la bancada de Fuerza Popular y vicepresidente del Congreso de la República. Él ha pasado revista a algunos de los temas mencionados en las confesiones del señor Villanueva. Mávila Huertas ha hecho notar que se viene una y otra vez a que cada uno seleccione los pasajes que le convienen a su punto de vista, y naturalmente uno de esos pasajes solamente citado es el caso del periodista Gustavo Gorriti. A propósito de él, puesto que usted lo menciona, hay que recordar que él fue secuestrado por Alberto Fujimori, que cometió contra él un caso de secuestro agravado, razón por la cual Alberto Fujimori ha sido condenado por la justicia, por secuestrador de este periodista. De manera que cuando hablamos de Gustavo Gorriti y de otros periodistas, hay que recordar el papel que han jugado en nuestro país en la defensa de valores democráticos, en el conocimiento del fenómeno terrorista. En el caso de Gorriti durante los años 80, sus publicaciones, así como las de Ricardo Uceda, lo prueban. De manera que esa crítica contra los periodistas que saben mucho, que tienen primicias, que se informan, que dialogan, que van, que hablan, es el trabajo de ellos, señora Alegría. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno forma parte de una campaña para desacreditar a la prensa que no le gusta a uno. Sin embargo, Fernando, y bien lo has dicho tú, cuando la justicia ya emite una sentencia, como en el caso que has mencionado, ya la justicia estuvo dada, y si adicionalmente a eso
el señor Gorriti ha quedado pues con una animadversión, como claramente la tiene contra el fujimorismo, más allá de eso, él no puede, por ejemplo, o cómo logró tener información que inclusive era reservada. ¿Cómo logra un periodista? Y obviamente uno no puede atacar la fuente. Los periodistas hacen un trabajo de investigación, hacen un trabajo arduo que ha determinado grandes hallazgos de corrupción dentro de la política. Sin embargo, cuando los argumentos que utilizan son... Permítanos, por favor, tenemos que darle pase a nuestro compañero Mariano Calavera. Se encuentra con el abogado de Paolo Guerrero. Adelante, Mariano, te escuchamos. Son ya las 8:37 de la mañana y continuamos conversando ahora luego del contacto con Mariano Calavera con el congresista Arturo Alegría, primer vicepresidente del Congreso de la República. Congresista, estábamos comentando las declaraciones del señor Villanueva, que ha generado una suerte de terremoto político, podríamos decirlo así, y generado una serie de dudas en torno a las investigaciones del caso Lavallato. Pero también ha revelado, por ejemplo, interferencias directas de políticos, y recordábamos el caso de la señora Moyano, para destituir. Es más, hay un plan que cuenta Villanueva, se ejecutó, se llevó a cabo una coordinación para poder inventarle una serie de cargos a Vela y para poder destituirlo, trabajando en pared con quien estaba a cargo precisamente de la Oficina de Control, que era el señor Fernández Gerí, ¿no? Juan Fernández Gerí, la Oficina Nacional, la Autoridad, mejor dicho, Nacional de Control del Ministerio Público. Toda esa información pública, pero queríamos preguntarle desde el Congreso qué medidas se debería tomar. A ver, estamos conociendo que hay no solamente una interferencia de la señora Moyano, el propio congresista Alejandro Soto, presidente del Parlamento, también está mencionado como alguien que solicitó favores a cambio de colocar o de poner o de darle una prioridad en la agenda del Parlamento a un tema sobre otro a pedido de este operador de la fiscal Benavides. Sí, quiero dejar en claro, ¿qué toca hacer el Congreso? Por último, que la congresista Moyano, nuevamente repito, han sido reuniones totalmente públicas. Ella ha declarado... Públicas tampoco, normales, en instituciones públicas, ella ha declarado finalmente pero lo no se solicitado. registraban, ¿no? Eso habría que corroborar, esa información no la tengo, pero cuando entramos como autoridades a veces no pasamos un registro formal. Eso sí es evidente y creo que todo político lo sabe. En segunda instancia, creo que el Congreso, una de las deudas que va a tener, los grandes desafíos que se tienen, es poder tener una reforma del sistema de justicia. Porque lo que vemos aquí es que claramente dos fiscales que inicialmente les decían Batman y Robin terminaron siendo dos caras y el Joker. Porque lo que vemos es que la justicia se ha politizado, han utilizado herramientas y hay algo distinto que tienen los jueces y los fiscales, sobre todo los fiscales, que no tienen los políticos, que es la posibilidad de privar de la libertad a una persona, como en el caso de Keiko Fujimori, que durante más de 16 meses estuvo presa, sin tener una sentencia, sin tener pruebas algunas, solamente por los dichos y las corroboraciones que nunca se dieron. Entonces, más allá de eso, creo que el Congreso en esta instancia tiene la voluntad de poder, junto obviamente con los especialistas, de buscar una reforma integral del sistema de justicia. Pero no solamente porque estamos hablando del fiscal Vela y del fiscal José Domingo Pérez. La propia señora Benavides, ¿usted no le parece que tiene un comportamiento también que ha dejado, en tela de juicio la idoneidad que tiene la doctora para ejercer el cargo? Totalmente, yo creo que eso es importante. No solamente por los dos casos de los dos fiscales que hemos mencionado, sino porque todo el aparato de justicia ya se ve politizado. Correcto, pero al verse politizado, ¿es el Congreso el encargado de llevar a cabo esta reforma? Si precisamente son los congresistas hoy los que están también en el ojo público por haber negociado con la Fiscalía. Bueno, entonces, ¿cómo confiar en que el trabajo del Congreso, que es político a todas luces y que tiene una injerencia política en las decisiones que toman, puede ser el medio para reformar o refundar la Fiscalía de la Nación? Porque la única institución que pueda hacer una reforma de tal naturaleza, primero recae sobre el Congreso. Esta reforma, evidentemente, y eso lo hemos planteado nosotros desde un inicio, tiene que venir vinculado con los especialistas, hacer una mesa grande de trabajo, se le puede encargar a una comisión especial, inclusive traer una propuesta para poder ser debatida, evaluada, cambiada, todo es perfectible. Y creo yo que lo ideal es que también sea vista y paciencia de todos, porque todas las sesiones
del Congreso de la República, a excepción de las que evidentemente tienen que ser reservadas por la información que se toca, son públicas, grabadas, y cada uno de los peruanos sabe qué congresista dijo qué. Señor Leguía, el tiempo corre. Yo quería preguntarle algo sobre este tema antes de hablar sobre su gestión como vicepresidente y los temas ambientales que le preocupan a usted. Ayer se ha conocido que hay una iniciativa de la bancada de la que usted es miembro, la bancada fujimorista, para modificar la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿No estamos incurriendo en el mismo riesgo que sean los políticos que van a participar en las elecciones que decidan cómo es que se debe elegir y eventualmente influir sobre la elección del presidente, que debería ser alguien totalmente alejado de la política y no sometido a lo que ustedes pretenden que se modifique cada año? Lo que en buena cuenta busca el proyecto de ley, que probablemente va a tener que ser también incluido dentro del paquete de reformas de todo el sistema de justicia, es buscar que la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones recaiga sobre la decisión de quienes han sido elegidos para estar en el jurado. Son 5 miembros y entre los 5 miembros tendrían que buscar democráticamente quién es el que preside. Esa es el principal cambio que se está planteando. Creo yo que esto tiene que ver con ejerce el cargo un año, de manera que vamos a tener presidentes del Poder Electoral por 12 meses. Todo es debatible, todo es perfectible. Creo yo que esto va a tener que pasar por un análisis y luego ¿Pero en principio le parece prudente? Yo creo que esto es materia de evaluación. Creo que tal vez el plazo de tiempo puede ser un poco corto, podríamos buscar una ampliación de tiempo, pero siempre es bueno ir renovando las presidencias de cada institución, como lo hace, por ejemplo, el Congreso, que cada año tiene un presidente nuevo democráticamente elegido. Pero son funciones completamente distintas, ¿no? Distintas, pero finalmente siguen siendo los 5 miembros. 5 miembros que están eligiéndose entre ellos. Tal vez podría haber lugar a un cubileteo entre los delegados de las universidades, el del Colegio de Abogados. Hemos visto las dificultades enormes que hay para eso, pero en fin, si eso es lo que quieren, yo me quería entender que el señor Galarreta era un poco más reservado que usted sobre este tema. Ahora, quisiera preguntarle sobre sus funciones como vicepresidente, porque usted es conocido, en vista de su juventud, por lo demás también, como una persona concernida por la política ambiental, y sobre esto vemos muy pocos resultados. Sí, mira, y te agradezco, Fernando, por la oportunidad. Hemos solicitado al presidente del Congreso la preparación de un pleno temático, un pleno ambiental. Desde mi oficina hemos solicitado a los distintos presidentes de las comisiones que nos entreguen las iniciativas ambientales, porque todos estos resultados, cuando vemos que hay mucho calor, cuando vemos que tenemos fenómenos del Niño que van teniendo una incidencia mucho más fuerte sobre la población, porque quienes más o menos conocemos el tema, sabemos que como están deforestando todas las cuencas de los ríos, tenemos una gran cantidad de tierra que se mete, tenemos grandes problemas en Lima para la captación de agua, necesitamos buscar estrategias de solución. Y eso parte por tener también iniciativas legislativas, con lo cual hemos solicitado, esperemos que en el mes de marzo vamos a tener un pleno temático buscando que las iniciativas ambientales puedan tener un solo espacio. Está confirmado que en marzo habrá una sesión plenaria dedicada exclusivamente al tema ambiental. Estamos solicitando ese pleno temático, esto va a tener que ser corroborado finalmente por la Junta de Portavoces, pero creo que es importante darle esa mirada ambiental que poco se ha visto. Nosotros como país, y esto es algo que poco se dice, somos un país eminentemente amazónico. El 60% del territorio nacional es amazónico, y de la Amazonía y de la selva peruana se habla muy poco. Salvo que se hace una ley como la ley forestal. Cuando tenemos leyes que involucran temas ambientales, siempre hay cosas que se pueden perfeccionar. Ojalá que se perfeccione. Bien, congresista Arturo Alegría, gracias por haber estado con nosotros y cumplimos ahora con la pausa comercial. Son las 8:45. Retomamos ampliación de noticias aquí en RPP, La Voz de todo el Perú.